Placer enorme presentarles a quien va a estar dialogando con nosotros, con sus análisis extraordinarios. Me estoy refiriendo al gran Sergio Bernstein. ¿Cómo te va, Sergio? Silvio Sacomani te saluda. Placer enorme. Abrazo grande, Silvio, el placer es mío, un gusto enorme y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Sergio, muy amable, ¿eh? Bueno, en primer término, obviamente, quiero consultarte a raíz de cuál crees que puede llegar a ser el impacto de este enfrentamiento, de este choque entre la Argentina y España. Silvio, te propongo que desdramaticemos esta cuestión. ¿En qué sentido? Yo creo que este conflicto le conviene tanto a Pedro Sánchez como a Javier Milei. A ver. A Pedro Sánchez porque él viene atravesando, bueno, una coyuntura compleja en su país, no solo por las acusaciones de tráfico de influencia que comprometen a su esposa, Begoña Gómez, sino porque efectivamente él ganó una elección hace poquito, pero por escaso margen. En las elecciones regionales viene experimentando, bueno, resultados dispares, le fue bien en Cataluña, no tan bien en otras regiones, y ahora vienen las elecciones para el Parlamento Europeo, ¿no? Exacto. Entonces, esto le conviene a, efectivamente, Pedro Sánchez porque, bueno, es atacado por el exponente más fuerte de la nueva derecha global, ¿no? Que en España tiene en Vox una presencia importante, pero no mayoritaria. En cambio, Javier Milei se está convirtiendo de a poquito en un líder con enorme influencia más allá de la Argentina. Este es el segundo punto. En la medida en que Milei efectivamente está ratificando, fortaleciendo su liderazgo, este conflicto frente a una figura como el socialista Pedro Sánchez, que vos sabés, en su comienzo se le ha visto como un socialista bastante liberal, bastante de centro, pero bueno, la vida lo llevó a esta postura cada vez, digamos, más radicalizada, aliada o a Podemos, a estas fuerzas de izquierda dura en su país. Lo cierto es que hoy a Javier Milei enfrentarse a Pedro Sánchez le sirve para ratificar sus credenciales, para volverse un líder de la nueva derecha global, para globalizar, de hecho, sus credenciales, su liderazgo. Por eso, más allá de las consecuencias que esto puede traer para la Argentina, así que lo podemos analizar, sí, en materia económica, sí, de inversiones, sí, me totalmente. parece que estamos frente a un conflicto que les conviene a los dos principales protagonistas. Bien, y en materia económica... ¿Me recibí? Hola. Sí, ahí me recibí, Sergio. Ahora sí, perdón. Bien, te consultaba, en materia económica, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones? Porque tenemos que los empresarios con los cuales se reunió Milei, con los CEOs, bueno, de alguna manera repudiaron los dichos de Milei. Bueno, la Unión Europea también, y digo, ¿cuál puede ser cuáles pueden ser las consecuencias en torno a la materia económica, ¿no es cierto? Bueno, a ver, veamos qué ocurre con este conflicto, si escala todavía más o se mantiene en los niveles que tenemos ahora, ¿verdad? Hay que observar exactamente en términos estrictamente diplomáticos, bilaterales, cómo esto evoluciona. Pero más allá de eso, comprendamos dos cosas, ¿no? Uno, España ha tenido y tiene una presencia importantísima en la Argentina. Los dos principales bancos españoles obviamente están en nuestro medio. Hay empresas de seguros, por ejemplo, de energía, en fin. España ha sido desde los años 90 un actor importantísimo en la economía argentina. Si bien es cierto que en los últimos tiempos hemos visto una retracción, digamos, para España, por ejemplo, ¿no? Brasil y México son mucho más importantes que la Argentina. La Argentina ha perdido atractivo en los inversores globales en general y España no ha sido la excepción. Más bien te diría que, bueno, es cierto, sigue habiendo presencia de grandes multinacionales españolas, pero Argentina ya había dejado de ser un destino privilegiado de las inversiones españolas, ¿no? En el mismo sentido, el acuerdo con la Unión Europea ha sufrido infinidad de postergaciones,
por diferentes motivos, por el proteccionismo de países como Francia, por falta de coordinación entre Argentina y Brasil. Eso explica por qué luego de más de 2 décadas largas sigamos todavía esperando un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Con lo cual, en términos prácticos inmediatos, yo te diría que no vamos a tener consecuencias. Ninguna empresa española va a dejar de invertir lo que tenía pensado invertir en la Argentina por este conflicto, ¿no? Bien. Ahora, si esto se profundiza, si hay otro tipo de sanciones, bueno, eso cambia. Tengamos en cuenta que tenemos 500.000 de argentinos viviendo en España y más o menos la misma cantidad de ciudadanos españoles viviendo en la Argentina. Por supuesto, inmigrantes recientes argentinos masivamente han ido a España y no se registra inmigración reciente en la Argentina. Los inmigrantes que tenemos son más bien inmigrantes de la década del 50 y la década del 60, ¿no? Uh-huh. Esto es importante para, en todo caso, entender que la dinámica reciente de migraciones tiene, en todo caso, a la Argentina, entre comillas, como beneficiaria, porque nuestros conciudadanos encontraban en España un lugar, digamos, un segundo hogar, ¿no? Nadie que conoce España puede negar esto. Los argentinos tuvimos la suerte de poder viajar, uh-huh. En mi caso incluso trabajar un tiempito allá, siempre nos sentimos súper más que cómodos y ha sido una generosidad infinita la de España, con lo cual yo creo que esto es importante, porque en términos de valores, lo que nos une a ambos países es muy muy fuerte, en tradición, en cuestiones comunes, incluyendo obviamente los últimos 40 años de democracia, Silvio, donde la afinidad y los vínculos han estrechado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Milei esto lo destacó también en su alocución. Es cierto, es tal cual. Lo que pasa que en algún punto, y hay algo controversial, Milei rechaza algunos aspectos valóricos, ¿no? Sí. Que me parece que vale la pena reflexionar al respecto, porque fíjate que él dice el papel del Estado tiene que estar circunscrito a la defensa de la propiedad, de la vida y de la libertad, ¿no? Es una visión minimalista, típica del liberalismo clásico del siglo XIX, uh-huh. Cuando en realidad la democracia contemporánea ha progresado muchísimo, ha avanzado en multiplicidad de frentes, en todos lados, incluyendo en la Argentina. Yo creo que ahí, en todo caso, hay que poner un poquitito en contexto todo esto, porque la visión del presidente Milei, en algún sentido, incluso es contradictoria con la propia Constitución Nacional, que a partir de, digamos, las reformas del siglo XX, incluyendo la del 94, incorporaba una cantidad de derechos a los cuales el presidente Milei, en general, no se refiere. Y ahí hay un problema, porque él juró por esta Constitución. Él no puede desconocer los valores de la Constitución que juró defender. Uh-huh. Por él ejemplo, puede estar en todo caso promoviendo otras cosas y tiene todo el derecho, pero no puede desconocer la importancia de valores como los derechos sociales, claro, los derechos laborales, la cuestión del medio ambiente, los derechos de la mujer, porque todo eso está efectivamente en nuestra Constitución. Uh-huh. Eso es lo que, en todo caso, nos debería llamar a la reflexión, porque su crítica a Pedro Sánchez, y en general a lo que él llama socialismo, en realidad es bastante raro, porque, digamos, uno podría definir a Tony Blair como un socialista al cual Milei pone en la lista de aquellos que comprometen estos valores de la libertad, la propiedad y la vida, o a Bill Clinton, ¿verdad? O a Obama, o a Biden. Es raro que él, por ejemplo, plantee una alianza estratégica con Estados Unidos que está gobernado por un presidente cuyos valores Milei está poniendo casi como responsable de la crisis de Occidente. Entonces ahí hay contradicciones que me parecen importantes tener en cuenta, porque en este conflicto, en rigor, quien defiende los valores de nuestra Constitución es el presidente del gobierno español. Ahora, Sergio, con respecto al tema del proyecto de ley bases y del paquete fiscal, ¿cuál puede ser el impacto de que no se apruebe y cuál es el peso específico de este proyecto en caso de que se convierta en ley? Muy buena pregunta, Silvio. Mira, primero hay que esperar a ver qué proyecto sale, ¿no? Porque el gobierno
ha mostrado un nivel bastante significativo de pragmatismo para flexibilizar esta ley a los efectos de que sea aprobada. Hasta ahora siempre la estrategia de Milei, esto es bastante obvio, ha sido el maximalismo para que en todo caso las negociaciones necesarias para conseguir las mayorías, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, bueno, no terminen de dibujar los elementos más importantes de la ley en materia de incentivos a la inversión, a las transformaciones regulatorias, y en algunos casos algunas reformas estructurales que el presidente busca impulsar, ¿no? Entonces va por mucho para quedarse con algo, y ese algo, bueno, es significativo, ¿no? Uno podría hacer la hipótesis, si lo hubiera ido por algo mucho más moderado, hubiera tenido que negociar, y en definitiva el proyecto que se hubiese aprobado, bueno, tal vez iba a ser aún más acotado del que finalmente él puede lograr de este modo. Dicho esto, yo te diría, si lo que se aprueba es parecido a lo que se está discutiendo en el Senado, esta es una ley importante para la Argentina, pensando en reformas que le permitan al país crecer de manera sustentable, sobre todo por el régimen de inversión, le incentiva a las grandes inversiones, que en general, pero en particular para la industria energética, es fundamental. También por el hecho de que hay un inicio de una revisión de la legislación laboral, que es muy importante para la Argentina. Y más allá de eso, hay otras cuestiones vinculadas a la cuestión fiscal, sobre todo, que le da certidumbre a las provincias. Pero bueno, para eso tenemos que ver exactamente qué se termina aprobando, porque ahí está la cuestión del impuesto a las ganancias, que es fundamental para mantener este superávit fiscal financiero, no solamente primario. Es decir, lo que se ha logrado en estos meses es realmente bastante raro en la historia argentina. No puede pensar que mucho de esto no es sustentable, que hay cosas que se han cortado de forma exagerada, como la obra pública, pero la Argentina, digamos, no ha mostrado resultados parecidos de forma habitual, ni mucho menos, ¿no? Y esto es lo que ha permitido la recuperación del valor de los bonos y de las acciones, que ha sido realmente extraordinario. Pensá, Silvio, que cuando subió el presidente Milei, un bono argentino valía 26 centavos por dólar, ¿no? Es decir, era un bono prácticamente desfolteado. Y hoy el valor está arriba de 60, es decir, más que se duplicó el valor de los bonos. Eso le permite a la Argentina pensar en algún momento en volver a los mercados voluntarios de crédito, lo cual parecía una utopía hace apenas 6 meses. No es algo menor esto, y yo creo que la ley base ofrece un horizonte de consolidación de estas reformas. Ahora, de ninguna manera esto alcanza. Esto es simplemente el inicio. Es cierto, el propio presidente reconoce que hace falta otras reformas estructurales, y yo diría que más que eso, o complementariamente a eso, está justamente la idea de darle sustentabilidad y viabilidad política a todo esto, ¿no? Y ahí sí tengo mis dudas, porque el presidente ha dado ya muestras de que descree de la política, descree de lo que implica el acuerdo. De hecho, fíjate cómo se fue desdibujando la idea del Pacto de Mayo, ¿verdad? Sí, exactamente. Sergio, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bien. Sergio, hablándose un poco de la ley base, ¿no crees que acá el gobierno justamente le pifió en no tratar la ley, lo hablábamos hace un ratito con Silvio, en espejo, o sea, las dos cámaras a la vez, cosa, bueno, de aprovechar el efecto empuje por ahí lo que trae diputado, que dentro de todo era un poco más amigable que lo que hay en el Senado? Mira, yo creo que el gobierno cometió muchos errores en estos meses, no forzados. Incluso recordemos cómo la media sanción de diputados terminó desdibujándose por un error garrafal, que fue mandado de vuelta a comisión. Ahí se perdió obviamente una oportunidad muy, muy importante. Con la flexibilidad y el pragmatismo que mostró el gobierno en esta última etapa, hubiéramos ganado un montón de tiempo. Muchísimo la ley tiempo. ya hubiera pasado por el Senado, ya estaría aprobada, y es una ley más ambiciosa que la actual, mucho más ambiciosa. Por eso creo yo que hay aquí, me parece,
bueno, una curva de aprendizaje que no es lo rápido que el país necesita, ¿no? También hay que tener en cuenta que el equipo de negociadores que ha enviado el gobierno ahora es más amplio, es más, yo diría, diverso, y también es más efectivo que el anterior, pero al mismo tiempo uno ha notado en este último tiempo idas y vueltas, contradicciones internas en un gobierno que es demasiado nuevo como para tener tantos problemas de funcionamiento. Sí, ¿no? Sí, está claro. Ahí me preocupa un poquito la efectividad, la calidad de la gestión. Hay todavía muchos cargos que no están designados. Es un gobierno que, bueno, el presidente se ha quejado de cómo los gobiernos populistas han penetrado el Estado y sin embargo a veces se siente cómodo manteniendo muchos funcionarios de la anterior gestión en cargos importantísimos, ¿no? Por eso digo, a margen o a pesar de la ley que espero se apruebe prontito, acá después hay que implementar las cosas y gobernar siempre es difícil, no solamente por lo que uno tiene que convencer al Congreso, sino porque después uno tiene que gestionar. La gestión implica mucho trabajo de seguimiento, de empujar el lápiz, de trabajar en equipo, de trabajar con otros ministerios, también en coordinación entre el gobierno nacional y gobiernos provinciales. Quiero ver al gobierno efectivamente con este instrumento haciendo las cosas bien, ¿no? Ahí tengo algunas dudas al respecto. Sergio, te agradecemos infinitamente este contacto, nos encanta escucharte. Igualmente, Silvio, un gusto enorme, ojalá que siga todo bien, a cuidarse de la salud y hasta muy prontito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio, sí, tal cual. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo enorme. Lo escuchabas a Sergio Berenstein.